Aparecí inesperadamente en la fiesta especial de mi esposa. Cuando me vio, no podía creerlo, y la sorpresa en su rostro confirmó lo que temía. No esperaba que presenciara su íntimo abrazo con otro hombre. No esperé una explicación, simplemente le di la espalda y dejé que el silencio se tragara lo que las palabras ya no podían salvar. Intentó seguirme después, pero su amante desapareció en cuanto se desvaneció el hechizo. Sola, se enfrentó al vacío que había elegido. Yo, después del dolor, recuperé la calma junto a un nuevo amor, alguien que me ofreció la verdad sin pedir nada a cambio. Cuando vino a mí, arrepentida, la miré a los ojos y le dije, te perdono, pero no volveré. Nuestro capítulo ha terminado. Y así, seguimos adelante. Y fue entonces cuando comprendió el peso de su decisión. Lo que se rompe de repente, delante de todos, nunca fue realmente repentino. Lo que se rompe en un segundo ya llevaba mucho tiempo desvelándose en silencio. Fui el último en enterarme. Y cuando lo supe, fue de la forma más brutal en que se puede descubrir la muerte de una historia, ante sus ojos, ante una sonrisa demasiado extraña para ser inocente, ante unas manos que ya no sabían cómo disfrazar la intimidad de otro cuerpo. Lo peor de la traición no es lo que causa, sino lo que revela, que mientras luchabas por nosotros, el otro ya me había elegido a mí, hacía mucho tiempo. Yo estaba allí, de pie en la puerta de esa estúpida fiesta, sosteniendo la caja de regalo con las manos sudorosas y una leve sonrisa en el rostro, solo deseando verla feliz. Y lo que encontré fue una mirada de culpa que me atravesó como una bala silenciosa. El tipo de dolor que no grita, sino que corroe. El tipo de dolor que te envejece por dentro, en segundos. Se quedó paralizada al verme, pero no fue la clase de parálisis de alguien abrumado por la emoción. Fue la clase de parálisis de alguien atrapado. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Y quizás lo hizo, porque fue en ese preciso momento que algo en ella murió, y solo lo enterré después. Sus ojos se encontraron con los míos con una súplica silenciosa, pero no hubo más diálogo posible. El abrazo que vino fue solo físico, fue íntimo, fue cómplice, fue revelador. Y lo más desesperado fue que, incluso con el silencio ensordecedor que siguió, supe que ella quería correr tras él. Y lo hizo. Pero él no tenía a dónde correr cuando el suelo mismo se derrumbó bajo sus pies. Su amante se desvaneció como humo, como hacen todos los cobardes cuando la realidad comienza a superar la ilusión. Y yo, me retiré. No por orgullo. Sino por respeto. No por ella, sino por mí. Porque algunas cosas, cuando se rompen, no se mantienen unidas. Ni con 1000 disculpas, ni con lágrimas, ni con añoranza. El dolor llegó en oleadas. No fue de golpe. Fue gradual. Fue cuando intenté dormir al día siguiente y me giré hacia el lado equivocado de la cama. Fue cuando miré el cepillo de dientes que seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Fue cuando calenté el café y recordé que ella lo prefería frío. Fue cuando abrí el armario y vi la blusa que usaba cuando se quedaba en casa los domingos, fingiendo que seguíamos amándonos como antes. Estaba en cada rincón de la casa. En cada rincón de mi memoria. En cada silencio. La traición, a veces, duele más por el vacío que deja que por lo que destruye. Porque destruye, sí, pero lo que queda es la ausencia de lo que una vez fue. Es la duda envenenada, ¿cuándo empezó todo a morir y no me di cuenta? Es la sensación de haber vivido una mentira que parecía tan cierta que hasta el día de hoy me pregunto si fui estúpida o simplemente estaba demasiado enamorada. Pero el tiempo es cruel y generoso a la vez. Te da distancia. Y con ella, claridad. Poco a poco, el dolor se convirtió en polvo, y el polvo en aprendizaje. Y cuando menos lo esperaba, encontré a alguien que me miró sin saber nada de mi pasado, pero que me vio completa. Alguien que no pidió nada a cambio, que no me comparó con nadie más, que no me hizo demostrar cada día que era suficiente. Fue extraño ser amada de nuevo, sin miedo, sin desconfianza, sin medias verdades. Me encontré reconstruyendo ruinas que ni siquiera sabía que seguían en pie. Reaprendí a sonreír sin pensar en lo que había perdido. Aprendí que la vida continúa, y que el amor verdadero no necesita promesas, se prueba en la constancia. Y entonces fue cuando regresó. Arrepentida. Más delgada. Más triste.
Más rota. Con los ojos que una vez estuvieron vivos, ahora abatidos, como si cargaran con el peso de su propio error. Su voz temblaba como si hablara con un fantasma. Y en cierto modo, así era. Porque aquel a quien traicionó, murió el día que fue traicionado. Lo que quedaba era otro hombre, un hombre en paz, pero que nunca volvería a ser el mismo. Intentó explicarse, intentó llorar, intentó reconstruir algo con palabras que ya no tenían poder. Me perdí, dijo. Y me encontré, respondí. Y eso fue todo. El final no necesita ruido. A veces llega con un simple, no, dicho con firmeza. Ella siguió intentando acercarse después. Aparecía de vez en cuando con excusas tontas, como si la vida que destruyó pudiera esconderse bajo la alfombra. Pero la verdad es que, cuando alguien demuestra quién es, hay que creer. Y yo creí. Creí que era capaz. Y eso fue lo que me salvó. Pero ella, no podía seguir adelante. Estaba atrapada en su propio error, y su arrepentimiento no era agradable, era cruel. Era como una enfermedad emocional que no desaparecía. El tiempo no curaba, solo intensificaba el dolor. Porque no solo perdió a su esposo, perdió al hombre que la amaba incondicionalmente. Perdió su hogar, su complicidad, a su mejor amigo. Y cuando el silencio pasó, solo quedó el eco de su propia voz, susurrando el nombre de alguien que ya no estaba allí. Por la noche, sola, revivía esa escena como una pesadilla recurrente, ella en la fiesta, el otro hombre en sus brazos, su esposo en la puerta, la mirada de asombro, la ausencia de palabras. Se convirtió en la película que se reproducía cada vez que cerraba los ojos. El tiempo se convirtió en tortura. Y la culpa, castigo. Un día, años después, me dijeron que había empezado a tener ataques de pánico. Que se despertaba en mitad de la noche, temblando, como si hubiera visto un fantasma. Pero no era un fantasma. ¿Era ella misma? Era la parte de ella que había dejado atrás. El arrepentimiento es una especie de prisión sin barrotes. Y vivía entre los recuerdos de lo perdido y el terror de no volver a ser amada de la misma manera. Porque no importa cuántos amores vengan después, ninguno será el que destruiste con tus propias manos. Ninguna mirada brillará de la misma manera. Ninguna risa será tan ligera. Ninguna caricia tendrá el mismo peso. Cuando traicionas a un amor verdadero, no es al otro a quien pierdes. Es a ti misma. Y se dio cuenta. Demasiado tarde. Lo que nunca supo, y quizá nunca lo sepa, es que hubo una noche en la que casi volví. Solo una. Llovía. Había tomado unas copas. Miré el móvil y pensé, ¿hay todavía vuelta atrás? Pero antes de poder escribir nada, recordé el dolor. Recordé su rostro, el abrazo con otra persona, la sensación de quedarme atrás como algo desechable. Y respiré hondo. Borré el mensaje. Encendí la televisión. Y me dormí junto a quien nunca me hizo dudar de mí misma. Quizás este sea el mayor castigo para quienes traicionan, saber que fueron amados por alguien que nunca volverá a ser amado. Y perder eso para siempre. Porque hay errores que perdonamos, pero nunca olvidamos. Hay dolores que se convierten en cicatrices, pero queman con la lluvia. Y hay historias que, incluso las hermosas, terminan, no por falta de amor, sino por demasiadas mentiras. Pero, ¿qué le pasó después de todo esto? ¿Encontró la redención? ¿O sigue viviendo en esa pesadilla, buscando un camino de regreso que ya no existe? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero contienen verdades profundas. Nuestro propósito es claro, muestra cómo la traición destruye hogares, corroe sentimientos y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, donde cada elección tiene un precio y no todo arrepentimiento encuentra perdón. Ahora respira profundamente, y prepárate para escuchar una historia impactante. Se conocieron un sábado cualquiera, de esos en los que el destino se hace pasar por casualidad. Él, con una sonrisa que hablaba antes que las palabras, y ella, con una mirada inquieta, de esas que esconden demasiadas preguntas. Él se llamaba Daniel. Ella, Laura.
Había algo entre ellos que se desarrollaba en silencio, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para verlos formarse. Fue en una pequeña cafetería, amortiguados por el ruido del atardecer, donde sus miradas se encontraron por primera vez, y desde entonces, nada ha vuelto a ser ligero. No porque la relación fuera intensa, sino porque lo que allí floreció era denso. Era demasiado profundo para ser casual. En pocos meses, estaban completamente inmersos el uno en el otro, con una naturalidad que sobresaltaba incluso al más escéptico. Las conversaciones se alargaban durante horas, los toques eran intencionados y el silencio entre ellos era cómodo. No había planes demasiado ambiciosos, ni prisas, solo ese absurdo deseo de no perderse el uno al otro en el mundo. Daniel siempre fue el tipo de hombre con una serenidad en la mirada que pocos saben cultivar. Trabajaba en arquitectura y poseía una sensibilidad discreta que se revelaba en los detalles, como cuando se dio cuenta de que Laura necesitaba silencio o cuando preparaba el desayuno los domingos sin que ella se lo pidiera. No era de grandes gestos, pero los pequeños llevaban el peso de quien ama con constancia. Tuvo un pasado común, sin traumas significativos, y una infancia marcada por la presencia de sus padres y un hogar estable. No sabía mucho del dolor profundo, pero sí de la presencia, de la escucha, del cuidado. Laura, en cambio, era más intensa, más voluble. Era profesora de literatura y llevaba en el pecho un universo de emociones que a veces ni siquiera ella podía traducir. Vivía sus sentimientos en voz alta, hablaba con las manos, tenía ataques de risa y lloraba viendo anuncios de perfumes. Tuvo una relación difícil con su padre, quien se fue de casa cuando ella aún era pequeña, y esto forjó un cierto miedo al abandono que enmascaraba con ironía e independencia. Al principio, estas diferencias parecían encajar a la perfección. Él traía paz, ella color. Y juntos, crearon una rutina que, para quienes no estaban familiarizados, parecía una de esas historias que uno desea para sí mismo. Vivían en un apartamento espacioso, lleno de plantas y libros, donde el tiempo parecía transcurrir de otra manera. Cenas sencillas a la luz de las velas, películas repetidas los viernes, listas de reproducción para escuchar en el coche, planes de vacaciones, todo parecía encajar. Sus amigos decían que se complementaban, que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Y quizá lo eran. Porque había verdad allí, había rendición. Al menos por un tiempo. Ese amor se construyó con paciencia. Con cada mueble que compraron juntos, con cada discusión tonta que aprendieron a resolver sin gritar, con cada fiesta con sus familias, con cada noche que se cuidaron durante un resfriado o un ataque de ansiedad. Daniel sabía cuando Laura necesitaba espacio, y Laura sabía cuando Daniel necesitaba silencio. Aprendieron a llevar el ritmo el uno del otro. Y les llevó tiempo. El tiempo suficiente para creer que estarían juntos para siempre. No porque se lo hubieran prometido en voz alta, sino porque todo a su alrededor parecía empujarlos en esa dirección. Sus padres adoraban a Laura. Sus amigos se desmayaban por Daniel. Su afinidad era tan evidente que incluso los desconocidos comentaban. Cuando caminaban juntos por la calle, había algo en sus gestos, en sus miradas, que dejaba claro que se amaban profundamente. Pero ningún amor sobrevive solo con lo visible. La intimidad también se construye con lo invisible. Y con el tiempo, pequeños ruidos comenzaron a acumularse. No peleas, ni traiciones, ni faltas de respeto. Solo silencios. Silencios que una vez fueron consuelo y ahora eran distancia. Laura comenzó a ser más callada de lo que hablaba. Daniel comenzó a llegar tarde a casa del trabajo, justificando las cosas con proyectos que, de hecho, existían. No había mentiras, pero sí distancia. Una distancia que se colaba sin que se dieran cuenta, como polvo acumulado en muebles que ya nadie limpia. Las cenas a la luz de las velas fueron reemplazadas por comidas frente al televisor. Las largas conversaciones dieron paso a preguntas superficiales. El contacto físico escaseó. El deseo aún existía, pero era como una brasa que necesitaba más aire para mantenerse encendida. Laura extrañaba la intensidad. Daniel extrañaba la ligereza. Ninguno de los dos podía expresarlo con claridad, así que seguían fingiendo normalidad. Sonreían en fotos, asistían a eventos juntos, se tomaban de la mano en el cine. Pero algo faltaba. Y lo sabían. Aún así, persistieron.
Porque rendirse parecía demasiado cobarde. Porque había historia. Porque había demasiados recuerdos en el camino. Porque a veces, es más fácil seguir adelante que afrontar el final. Laura intentó reavivar lo que sentía. Compró regalos, sugirió viajes, dejó notas por la casa. Daniel correspondió con cariño, con amabilidad, pero algo en su mirada delataba el agotamiento emocional que no podía nombrar. Ninguno de los dos había hecho nada imperdonable. Ninguno de los dos quería herir. Y quizás por eso el dolor era aún más cruel. Porque no había ningún villano. Solo eran dos personas perdiéndose lentamente. Pero incluso mientras se perdían, aún había momentos. Un día cualquiera, una cena inesperada, un abrazo más fuerte, una risa tonta. Y esos momentos lo sustentaban todo. Hacían que valiera la pena. Y tal vez eso era lo que los hacía seguir adelante. La esperanza de que su amor no hubiera muerto, que solo estuviera durmiendo. Laura creía que era solo una fase. Daniel, en el fondo, también quería creerlo. Y así, continuaron. Siguieron despertándose juntos, compartiendo el mismo techo, haciendo planes que parecían automáticos. No lo sabían, pero se estaban volviendo expertos en ocultar grietas. Sabían sonreír en los momentos adecuados, sabían lo que el otro quería oír. Y así, pasaron meses. Meses intentando salvar algo que parecía escapársele entre los dedos. Pero no todas las caídas son estrepitosas. Algunas son lentas, casi imperceptibles. Como un amor que se desvanece lentamente, sin que nadie tenga el coraje de encender la luz y afrontar lo que quedó atrás. Fue en este intervalo, en este espacio entre lo que fue y lo que debería haber sido, que las decisiones comenzaron a surgir. Pequeñas decisiones. Elecciones silenciosas que lo cambian todo sin que nos demos cuenta. Una partida inesperada. Un nuevo número de celular. Una agenda que se extiende demasiado. Un perfume diferente. Nada estaba claro todavía. Pero los cambios comenzaron a pasar factura. Laura, aunque seguía presente, estaba emocionalmente ausente. Daniel, aunque cariñoso, parecía vivir con la mitad de su alma en otra parte. Aún así, el cariño perduró. En los domingos tranquilos, en los cafés apresurados, en las notas dejadas en la nevera. Aún había amor. Pero a veces el amor no basta. A veces, el amor no impide que nos perdamos a nosotros mismos. No impide que la soledad crezca en nuestro propio hogar. Y fue en este creciente vacío que algo empezó a cambiar. Sin que Daniel se diera cuenta, Laura empezó a buscar respuestas en el exterior. No en otro cuerpo, todavía, sino en conversaciones que él desconocía, en conexiones que ella mantenía en secreto. Quizás intentando llenar el espacio que él ya no podía alcanzar. Quizás intentando descubrir quién era ella sin él. Y él, a su vez, empezó a sumergirse cada vez más en el trabajo, en los amigos, en todo lo que lo distrajera de la sensación de que algo se escapaba por las grietas de la vida que habían construido juntos. Permanecieron juntos. Siguieron durmiendo uno junto al otro. Pero la intimidad, esa que soporta los días difíciles, se había convertido en un esfuerzo. Y cuando el amor se convierte en un esfuerzo, cuando el tacto se convierte en una obligación, cuando el diálogo se convierte en una formalidad, algo debe cambiar. Y algo cambió. Aún no visible. Aún no declarado. Pero lo suficiente como para poner en riesgo todo lo que habían construido. Y a estas alturas de la historia, nada había salido a la luz. No había escándalos. No había gritos. Solo había un amor que resistía, al borde del abismo, intentando sobrevivir al silencio que crecía entre ellos. Y sería precisamente este silencio el que, más tarde, gritaría más fuerte que cualquier verdad. Porque lo que viene después no será una explosión repentina, sino el resultado de todo lo que callaron. De todo lo que no dijeron. De todo lo que fingieron no ver. Y cuando la verdad finalmente se revelara, no habría vuelta atrás. Porque algunas decisiones, incluso las silenciosas, tienen el poder de cambiarlo todo para siempre. El tiempo transcurrió como la cálida brisa de la tarde, sin prisas, pero arrastrando consigo cosas que una vez parecieron sólidas.
Los meses siguientes estuvieron marcados por una extraña sensación de normalidad mecánica, como si Laura y Daniel estuvieran actuando en una obra escrita años atrás, con diálogos memorizados y gestos que ya no salían del corazón. Seguían compartiendo el mismo espacio, el mismo techo, los mismos compromisos, pero algo invisible pesaba entre ellos, un velo de silencio y desconexión que ninguno de los dos podía, o quizá ni siquiera quería, rasgar por completo. La intimidad dio paso a la formalidad, la espontaneidad se convirtió en ensayo y el contacto dejó de ser un refugio para convertirse en un hábito. Daniel, siempre tan atento a los detalles, percibió que algo en Laura cambiaba sutilmente, como si albergara una tristeza o un deseo inexpresable. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si su mente vagara a lugares donde él no estaba incluido. Y aunque intentaba no alimentar fantasmas, empezó a notar que ella se distanciaba más en los momentos más simples, su desayuno compartido se convertía en un ritual apresurado, su teléfono celular nunca abandonaba su mano y las sonrisas, esas sonrisas ligeras y fáciles que lo habían encantado, eran cada vez más raras. Daniel intentó reavivar su vínculo de la única manera que conocía, ofreciéndole su presencia. Le preparaba cenas con sus recetas favoritas, intentaba sugerirle salidas de fin de semana e incluso creó una lista de reproducción con las canciones que marcaron el inicio de su relación. En respuesta, recibió pequeños gestos de gratitud, pero no el entusiasmo que esperaba. Era como regar una planta que ya estaba seca por dentro. El amor, que antes había sido un intercambio, ahora se sentía como caridad. Y Laura, incluso rodeada de cariño, parecía cada vez más inquieta. Hablaba con más vaguedad de sus días, evitaba los detalles, se distraía más con el móvil que con la conversación, y cada vez que Daniel le preguntaba si todo iba bien, ella sonreía con un solo cansancio, que ocultaba mucho más que la fatiga. La duda empezó a crecer en su interior como una semilla amarga. ¿Había alguien más? ¿O se estaba volviendo invisible dentro de su propia casa? En medio de este silencioso desequilibrio, llegó una invitación a una celebración de fin de año organizada por amigos en común. Una fiesta íntima, algo más privado, con gente que ambos conocían. Laura mostró cierto entusiasmo, lo que sorprendió a Daniel. Dijo que iría sola, sabiendo que él tenía una reunión importante a la mañana siguiente y no quería que se cansara. Era comprensible, y él la creyó. Seguía confiando en ella. Seguía creyendo que, a pesar de la distancia, existía un vínculo entre ellos que no podía romperse tan fácilmente. La noche de la fiesta, ella salió vestida con una delicadeza que él no había visto en mucho tiempo. Su perfume era impactante, su cabello recogido con un encanto sin pretensiones, sus ojos se iluminaron como si estuviera a punto de redescubrir una parte de sí misma. Él la felicitó sonriendo, y ella le dio las gracias con un beso en la mejilla, como agradeciéndole un regalo que no había pedido. Se fue, dejando un dulce aroma en el aire y una ausencia más pesada que las anteriores. Horas después, algo en su interior empezó a dolerle. Una inquietud difícil de explicar, como si sus instintos le gritaran a través de la razón. La reunión se había cancelado a media tarde, pero decidió no decírselo. Había algo que quería comprender por sí mismo, algo que necesitaba ver con sus propios ojos. Se subió a su coche, condujo en silencio hasta el lugar de la fiesta y entró sin avisar. Era una casa con música suave, luces cálidas y un jardín decorado con velas. La gente reía en pequeños grupos, copas de vino en las manos, y el ambiente era desenfadado. Pero no buscaba a nadie más que a ella. Y la encontró. Al fondo del jardín, entre las tenues sombras de los árboles, estaba Laura. Con él. Un hombre al que Daniel nunca había visto. Sus manos se rozaron íntimamente. Sus ojos hablaron en silencio. Y cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, Daniel se quedó paralizado. Se le cortó la respiración, se le encogió el pecho. Era como si estuviera fuera de su propio cuerpo, viendo su propia caída. No hubo beso. No hubo nada abiertamente reprobable. Pero el gesto fue suficiente. Era demasiado cariño para ser inocente. Era demasiada complicidad para ser amistad. La mirada de Laura recorrió suavemente el rostro del hombre, y fue en ese momento, precisamente en ese instante, que lo vio. Sus ojos se encontraron con los de Daniel en la oscuridad. Un segundo de parálisis. Un segundo donde el mundo entero pareció detenerse.
Él no dijo nada. Ella tampoco. Su cuerpo dio un paso adelante, como si intentara justificarse, como si intentara recuperar lo que se había roto. Pero él le dio la espalda antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Salió de la fiesta sin mirar atrás. Y mientras conducía por las calles vacías de la noche, el silencio en su interior gritaba verdades que aún no podía nombrar. A la mañana siguiente, Laura llegó a casa con el rostro demacrado, los ojos hundidos y la respiración agitada. Intentó hablar. Intentó explicar. Pero Daniel no la escuchaba. Lo que necesitaba ser comprendido ya se había visto. El dolor que sentía era demasiado profundo para ser apaciguado con disculpas. Y, sin embargo, había una tristeza en sus ojos que iba más allá de la ira. No era solo dolor, era decepción. Era la muerte de una confianza construida con tanto esfuerzo. Y Laura lo sabía. Él sabía que había cruzado la línea. Sabía que perdería más que una relación. Estaba perdiendo al hombre que mejor la conocía, que mejor la escuchaba, que la abrazaba con más silencio. Y él, incluso destrozado por dentro, mantuvo su calma habitual. No gritó. No exigió. Simplemente comunicó, firme y dolorosamente, que necesitaba un tiempo. Que la casa ya no podía contenerlos a ambos. Y ella, sin fuerzas para discutir, se fue con una maleta en las manos y un vacío sobre los hombros. En los días siguientes, Daniel se sumió en un estado de letargo. No lloró. No habló. Simplemente existió. Sus amigos intentaban estar presentes, pero él prefería el silencio. Leía mucho. Caminaba por la ciudad. Observaba a las parejas en la calle e intentaba comprender dónde se había extraviado. En algún momento, incluso creyó haber fracasado. Que tal vez no había amado lo suficiente, que tal vez su forma tranquila de amar se había interpretado como frialdad. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que lo había dado todo. Que había estado completo, incluso cuando ella ya estaba medio muerta. Y esta conciencia transformó gradualmente el dolor en claridad. Laura, sin embargo, no desapareció. Siguió enviando mensajes espaciados, intentando mantener algún contacto, diciendo que lo lamentaba, que todo había sido un desastre emocional. Pero Daniel no respondió. El dolor aún estaba demasiado reciente como para permitir cualquier diálogo que no sangrara más. Y entonces llegó el día de la decisión. Un evento importante, un reencuentro inevitable. Amigos en común organizaron otra fiesta, esta vez para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Laura iba. Daniel también. Había una tensión en el aire que nadie podía nombrar, pero todos podían sentir. Él decidió ir. No para confrontarla. No para provocarla. Sino para cerrar, de una vez por todas, ese capítulo que aún dolía. Se vistió con sencillez. Cabello arreglado, barba bien afeitada, mirada firme. Al llegar, saludó a todos cortésmente y buscó un rincón más privado. Y fue allí donde ella lo vio. Por primera vez desde su separación, sus miradas se encontraron de nuevo. Ya no había sorpresa. Había culpa. Y había dolor. Laura se acercó lentamente. Intentó sonreír. Pero él no se la devolvió. Fue en ese momento, en medio de la sala, entre luces tenues y música suave, que ocurrió algo inesperado. Una mujer, desconocida para todos los presentes, se acercó a Daniel con una suave sonrisa. Le tocó el brazo suavemente, le susurró algo al oído y ambos sonrieron. Era una sonrisa sencilla, pero llena de significado. Y Laura lo comprendió. Comprendió que quizás, por primera vez, ya no formaba parte de su vida. Comprendió que el vacío que había dejado comenzaba a llenarse. Y eso la destrozó por dentro. Más que 1000 palabras, ese simple gesto la golpeó como un espejo que le mostraba todo lo que había desechado. El remordimiento llegó como un golpe. Y el arrepentimiento, como una cadena que se apretaba contra su pecho. Daniel la miró por última vez. Había paz en su mirada. Y fue en ese momento que ella supo, él la había perdonado. Pero no regresaría. Y ese era el mayor castigo.
porque el amor no se ruega. El amor se cuida. Y ella no lo hizo. Pero lo que Laura aún no sabía, lo que nadie allí imaginaba, era que tras esa historia de distanciamiento, tras esa traición aparentemente banal, se escondía algo mucho más grande. Algo que lo cambiaría todo. Algo que transformaría el arrepentimiento en un castigo silencioso y devastador. Algo que aún no se había revelado. Su último reencuentro ocurrió casi por casualidad, aunque ambos sabían, en el fondo, que algún día ocurriría. Laura apareció en la cafetería a la que solían ir años atrás, ahora por casualidad, o quizás por un impulso inconsciente. Daniel estaba allí. El tiempo había pasado, y había una sólida serenidad en él, una presencia firme, como quien ha superado un dolor profundo sin olvidar de dónde provenía. Ella estaba sentada 2 mesas más allá, vacilante, mirándose las manos. Él la vio. No mostró sorpresa ni frialdad. Simplemente la observó durante un segundo demasiado largo para ser neutral. Ella se levantó, caminó hacia él y, con la voz quebrada, le pidió hablar. Él dudó, miró a su alrededor, respiró hondo y dijo que sí. Caminaron hasta un parque cercano, donde hojas secas cubrían el suelo y el aire era tan denso como el silencio entre ellos. Durante minutos, simplemente caminaron, como si el movimiento mismo pudiera disolver los recuerdos. Hasta que ella se detuvo y dijo, sin rodeos, que necesitaba contárselo todo. Todo lo que estaba atrapado, todo lo que estaba oculto, todo lo que el silencio intentaba proteger. Él no dijo nada. Solo la miró fijamente, sus ojos tranquilos pero atentos. Ella respiró hondo, luchando contra la vergüenza y el peso de la verdad que la había estado carcomiendo por mucho tiempo. Dijo que no sabía por dónde empezar. Él, con voz firme, le dijo que comenzara con la razón. La verdadera razón de todo. Laura tembló. Dijo que al principio no había querido engañarlo, que pensó que era solo confusión, que necesitaba sentir algo nuevo, diferente. Que durante mucho tiempo había intentado negarse a sí misma que estaba necesitada, que se sentía invisible, pero que nunca había querido lastimarlo. Daniel permaneció inmóvil, sin ira en su rostro, solo con la firmeza de quien quiere escucharlo hasta el final. Entonces vino algo que él no había esperado. Laura dijo que el hombre con el que se había involucrado en la fiesta, lo conocía de antes. Mucho antes de todo eso. Daniel frunció el ceño, sintiendo una punzada en el pecho, pero esperó. Laura continuó, en voz más baja, como si temiera que hasta los árboles la oyeran. Dijo que años atrás, cuando ella y Daniel apenas salían, tuvo una breve aventura con este hombre. Fue una aventura fugaz y sin compromiso, una pasión que se apagó enseguida. Cuando conoció a Daniel, pensó que todo había terminado, que el pasado estaba enterrado. Pero no. Se lo encontró de nuevo, por casualidad, meses antes de la fiesta. Empezaron a hablar, a recordar, y ella, sin darse cuenta, volvió a caer en algo que creía terminado. Dijo que al principio solo fueron conversaciones, luego cafés rápidos, hasta que empezaron a verse con más frecuencia. Pero lo que Daniel no sabía, y lo que ella les había ocultado a todos, era que este hombre no la quería de vuelta. Nunca la quiso. La buscaba para vengarse. Para vengarse de su repentino final en el pasado. Dijo que ella lo humilló, que desapareció de su vida sin dar explicaciones, que hizo promesas que luego rompió. Y cuando ella apareció de nuevo, frágil, perdida dentro de su propio matrimonio, vio la oportunidad perfecta. Daniel, que hasta entonces había permanecido callado, levantó la vista y le preguntó por qué le contaba eso justo ahora. ¿Por qué revelarlo después de tanto tiempo, después de tanto dolor? Y fue entonces cuando salió a la luz la verdad más cruel. Laura rompió a llorar. Dijo que había intentado olvidarlo. Que estaba demasiado avergonzada. Que el hombre había grabado vídeos de sus encuentros sin su consentimiento. Que un día, cuando intentó terminar la relación, él amenazó con publicar las imágenes. Le dijo que tenía mucho que perder. Que su familia jamás la perdonaría. Que su madre, ya de por sí frágil, no podría soportar un escándalo. Y entonces cedió. No por amor. Sino por miedo. Por vergüenza. Y por la culpa que la consumía en silencio. Dijo que se sentía sucia,
que se odiaba por haber dejado que alguien que solo quería destruirla controlara su vida. Que después de que Daniel la viera en la fiesta y se marchara, el hombre desapareció por completo, llevándose consigo las pruebas, las amenazas, y dejando solo un vacío. Daniel sintió que su mundo daba vueltas. No por el escándalo, sino por la enormidad de lo que todo aquello significaba. Había cambiado el amor por un error. Había destruido la confianza que habían construido con un vínculo envenenado con el pasado. Y lo más devastador de todo, lo había vivido todo en silencio, sin el coraje de pedir ayuda. Pero al mismo tiempo, vio en sus ojos un arrepentimiento que no era teatral. Era real. Era sucio, retorcido, humano. Laura se arrodilló ante él, en medio del parque, diciendo que no quería lástima. Que no pedía nada más. Solo quería que él lo supiera. Que al menos comprendiera el peso que llevaba cada día. Dijo que se despertó en mitad de la noche, con la imagen de él saliendo de la fiesta repitiéndose como una pesadilla. Dijo que ya no soportaba vivir con la sensación de haber destruido el único amor verdadero que había tenido. Daniel se acercó lentamente. Se arrodilló junto a ella. Le tomó las manos. Las lágrimas también le corrían por la cara. No de rabia. No de lástima, sino del profundo dolor de reconocer que, a pesar de todo, aún había amor. Pero un amor que ya no le servía a ambos. Porque el amor verdadero también exige paz. Y lo que tenían ahora era solo dolor reciclado. La abrazó. Un abrazo largo. Fuerte. Como quien se despide de la parte de sí mismo que le queda al otro. Y le susurró al oído que la perdonaba. Que no albergaba odio. Que no deseaba venganza. Pero que no volvería. Que ese capítulo había terminado. Y que ahora, cada uno necesitaba empezar de nuevo desde donde se habían extraviado. Ella lloró en silencio, con el rostro hundido en su pecho, intentando atesorar ese momento como el último aliento de un amor que una vez fue completo. Él se puso de pie. La miró por última vez. Sonrió con ternura. Y dijo que esperaba que ella también se perdonara. Porque a veces, el mayor castigo no es el abandono de otro. Es el abandono de uno mismo. Laura permaneció arrodillada unos segundos. Mirando al suelo. Escuchando sus propios sollozos. Sabiendo que ese abrazo era el final. No el principio. Y que, a partir de entonces, tendría que reconstruir su vida con los pedazos que quedaban. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque ahora, al menos, tenía un nombre. Y cuando el dolor tiene un nombre, puede ser puesto en su justo lugar. Almacenado donde ya no duele. Se alejó sin mirar atrás. Porque todo lo que necesitaba ver ya lo había visto. Todo lo que necesitaba oír ya lo había dicho. Y todo lo que necesitaba sentir, él ya lo había sentido. Pero al seguir adelante, nunca imaginé que ese capítulo cerrado aún dejaría ecos inesperados. Porque incluso cuando el amor termina, la vida sigue poniendo a prueba cuanto hemos aprendido realmente del dolor. Y a veces, regresa. De otra manera. Con otra forma. Con otro nombre. Y eso, estaba por venir. Desde aquel último encuentro en el parque, la vida pareció cobrar un nuevo ritmo para ambos, como si finalmente hubieran aceptado que el amor entre ellos no resistiría las ruinas que aún quedaban. Daniel se marchó. No de forma abrupta, sino con la delicadeza de quien sabe que mantener el contacto solo prolongaría una agonía inevitable. Se mudó a otra ciudad semanas después, no para escapar, sino por la necesidad de aires nuevos, caras nuevas, lugares nuevos que no le recordaran el hogar donde había construido sueños que terminaron en silencio. Laura, en cambio, se quedó. No por elección propia, sino por parálisis. Intentó seguir adelante con su vida, pero no podía pasar un solo día sin sentir su presencia en las pequeñas cosas. El fantasma de Daniel la visitaba en las calles, en los cafés, en las canciones que intentaba evitar. El vacío que una vez sintió en su interior ahora tenía un nombre, y el peso de ese nombre era insoportable. La madre de Laura, debilitada, empeoró después de que su hija le confesara parte de lo sucedido.
No habló de chantaje ni de los videos. Simplemente dijo que había traicionado a alguien que la amaba. Su madre no dijo ni una palabra durante unos instantes. Solo la miró con una expresión de dolor que Laura jamás olvidaría. Cuando finalmente habló, fue para decirle algo que su hija nunca esperó oír: eres igualita a tu padre. La destrozó por dentro. La comparación con el hombre que la había abandonado de niña fue como revivir todos los traumas de su infancia. En los días siguientes, Laura apenas salió de casa. No se miraba al espejo. No tenía el valor de salir a lugares donde pudiera encontrarse con conocidos. La culpa la carcomía como el óxido. Por otro lado, Daniel empezaba a respirar un aire diferente. En el nuevo apartamento, que aún olía a pintura fresca, había pocas cosas. Unas cuantas cajas sin abrir, muebles alquilados, nada muy personal. No tenía prisa por empezar de cero. Pasaba las tardes caminando por el paseo marítimo cerca de la playa, escuchando música con auriculares y observando a la gente que lo rodeaba. La soledad ya no le hacía daño. Era como un silencio necesario para escuchar su propia alma. Y fue en una de esas tardes que conoció a Marina. Estaba sentada en un banco, escribiendo en un cuaderno, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Daniel estaba sentado cerca, y no podía explicar por qué, pero algo en ella lo atraía sutilmente. No era una belleza exuberante ni un encanto evidente. Era una especie de presencia. Cuando ella dejó caer el bolígrafo y él se agachó para recogerlo al mismo tiempo, sus miradas se encontraron. Y no fue como su encuentro con Laura. No había electricidad. Había paz. Ella le dio las gracias con una sonrisa amable y volvió a escribir. Él se levantó y se fue, pero esa noche pensó en ella. En los días siguientes, volvieron a verse a la misma hora, sin programar. Y pronto, empezaron a hablar. Nada profundo al principio, solo breves intercambios sobre libros, música, el clima. Pero Daniel sentía que con Marina, podía ser quien era ahora, no quien había sido con Laura. Mientras tanto, Laura recibía visitas cada vez más espaciadas de su madre, quien ahora requería cuidados intensivos. Intentó compensarlo con gestos prácticos, llevándole medicinas, preparándole comida, pero sabía que esto no borraría la decepción en el rostro de la mujer que la crió sola. Por las noches, Laura lo revivía todo. Los errores, las mentiras, las decisiones. Repasaba mentalmente la escena de la fiesta, la mirada de Daniel en sus ojos, su voz diciéndole que la perdonaba pero que no volvería. Y, lo peor de todo, eran los sueños. En casi todos, Daniel estaba presente. A veces regresaba. A veces la ignoraba. A veces desaparecía entre la multitud. Pero en cada sueño, Laura despertaba con el corazón hecho pedazos. Pasó el tiempo. Marina y Daniel empezaron a salir juntos. Primero a tomar un café, luego a cenar, luego a pasar fines de semana cortos en lugares tranquilos. Con ella, Daniel descubrió una forma diferente de amar, más ligera, más libre de expectativas. Marina no le exigía su completitud. Aceptaba sus pausas, sus ausencias, sus silencios. Y, poco a poco, empezó a dejarla ocupar espacios dentro de sí mismo que habían estado encerrados desde Laura. Un día, caminando de la mano por una feria callejera, Marina le dijo que no necesitaba saber de su pasado si él no quería contárselo. Que lo que importaba era el presente. Daniel le dio las gracias con una sonrisa contenida, pero ahí comprendió que estaba listo para mirar hacia adelante. Por primera vez en años, el nombre de Laura no le vino a la mente cuando sintió un beso. Laura se enteró de la nueva relación de Daniel por las redes sociales. Vio una foto de él sonriendo junto a Marina en un restaurante junto a la playa. Su rostro reflejaba paz. Esa paz que ella había destruido. Esa paz que, por mucho que intentara recuperar, sabía que nunca volvería a ser suya. Intentó no sentir celos. Pero lo sintió. Intentó no compararse. Pero lo sintió. Y esa noche, tuvo un ataque de pánico. Se despertó sofocándose, temblando, sin poder respirar. Llamó a su madre, quien simplemente le respondió: «Necesitas ayuda. Y no es mía». Decidió ir a terapia. Por primera vez,
se sentó frente a alguien y le contó todo. De principio a fin. Habló de su relación con Daniel, de la traición, el chantaje, la culpa, el miedo. La terapeuta la escuchó, sin juzgarla. Dijo que el arrepentimiento es importante, pero que solo tiene valor si va acompañado de responsabilidad. Y que Laura necesitaba dejar de esperar el castigo y empezar a perdonarse. Las sesiones se convirtieron en el único lugar donde podía respirar. Y, poco a poco, empezó a comprender que la destrucción que había causado no se trataba solo de Daniel. Se trataba de lo que había permitido que otros le hicieran. De cómo se había perdido a sí misma. Pasó un año. Daniel y Marina decidieron mudarse juntos. No era una relación perfecta, pero era genuina. Marina sabía que había cicatrices, pero nunca intentó borrarlas. Sabía cuando el silencio de Daniel era añoranza, sabía cuando necesitaba espacio. Y Daniel, a su vez, comenzó a permitirse estar con ella de nuevo. Laura, ahora más estable, continuó su vida a un ritmo pausado. Cuidó de su madre, escribió textos cortos que nunca publicó y a veces caminaba sola por las calles donde solía caminar de la mano con Daniel. Un día, se lo encontró por casualidad. Estaba con Marina, sonriendo, cargando bolsas de la compra. Consideró irse, pero algo la impulsó a quedarse. Se acercó. Daniel la vio primero. No hubo sorpresa. No hubo enojo. Solo un leve asentimiento. Se detuvo frente a él y le dijo que se alegraba de verlo bien. Daniel respondió con un sincero, gracias. Marina, discreta, se quedó a su lado, en silencio. Laura lo miró a los ojos y dijo que todavía soñaba con él a veces. Daniel respondió que él también. Pero ahora, con el futuro. Sonrió, con dolor, pero también con una extraña sensación de paz. Porque allí, en ese breve encuentro, comprendió que el capítulo, en efecto, había terminado. No con rabia. No con tristeza. Sino con la aceptación de que el amor, si se descuida, muere. Y que cuando muere, lo que queda es aprendizaje. Y ese día, al volver a casa, por primera vez en mucho tiempo, Laura escribió algo que no era una diatriba. Era una despedida. Ella escribió, te amé de la forma equivocada. Y tú me amaste de la manera más hermosa que alguien haya sido amado jamás. Me llevó un tiempo comprender el valor de eso. Pero hoy, lo sé. Y por eso finalmente puedo despedirme. Y esa despedida silenciosa, dolorosa, pero necesaria, fue el primer paso para que algún día pudiera soñar con el futuro. Sin arrepentimiento. Sin culpa. Solo con la esperanza de que, incluso después de lo peor, aún hay espacio para reconstruir. Aunque sea solo ella misma. Laura pasó días reviviendo ese breve encuentro, como quien intenta asimilar los últimos segundos de un sueño que sabe que nunca volverá. Había algo en ese momento indescriptible, una mezcla de liberación y castigo, una especie de lucidez tardía que quema más que consuela. Ver a Daniel feliz, estable, cariñoso y amado por alguien que lo miraba con liviandad, fue como sostenerse un espejo y aceptar, indefensa, el reflejo de lo perdido para siempre. No lloró ese día, no se culpó ni se martirizó, pero al volver a casa, abrió una de las viejas cajas donde guardaba recuerdos del pasado, cartas, notas, fotografías, entradas de cine y otros vestigios de un tiempo que ya no existía. Sostuvo una foto de ambos tomada durante un viaje que hicieron en su tercer año de noviazgo, sonriendo ante un paisaje nublado, y comprendió que ese recuerdo ya no dolía como antes. Era solo una imagen, un recuerdo congelado, hermoso y lejano, que ya no habitaba el presente. No fue a Daniela quien no pudo superar, fue a ella misma en ese momento, cuando todavía se reconocía como alguien capaz de amar adecuadamente. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencioso proceso de aceptación. La vida continuaba con su lenta rutina, pero ahora había un nuevo tipo de movimiento en ella, la búsqueda del verdadero significado de lo que quedaba. Laura seguía en terapia, pero por primera vez, no iba a hablar de arrepentimiento ni culpa, sino a comprender a la mujer en la que intentaba convertirse. Ya no escribía sobre el dolor, sino sobre empezar de nuevo. Poco a poco, reencontró a amigos que antes había evitado por vergüenza, empezó a participar en grupos de lectura y se dedicó a pequeños proyectos sociales.
descubrió que, aunque no podía borrar lo que había hecho, sí podía reconstruirse. En silencio, sin fanfarrias, sin intentar demostrar nada a nadie. Simplemente siendo mejor. Más plena. Más completa. Daniel, a su vez, se sumergió cada vez más en su relación con Marina. Ella no era un reemplazo, y él lo supo desde el principio. Era un nuevo comienzo. Una nueva construcción, cimentada sobre la madurez que el duelo le trajo. Los dos cultivaron una relación basada en el respeto, el cuidado y la escucha. Marina era gentil pero firme, respetando su espacio sin dejar de mantener su presencia. No hizo preguntas sobre el pasado, pero escuchó atentamente cuando él se abría. Y Daniel, poco a poco, se volvió más abierto, menos reservado, menos preocupado por mantener el control sobre todo. Se permitió reír a carcajadas, cometer errores y mostrar miedo, cosas que antes había camuflado con la falsa estabilidad de alguien que cree que necesita ser el pilar de todo. Por primera vez, sintió que estaba en un espacio donde lo amaban por quien era, no por quien esperaban que fuera. Un día, en una cena con amigos, Marina lo sorprendió con un discurso sencillo pero profundo. Le contó cómo Daniel había transformado su comprensión del amor. Dijo que él estaba presente incluso cuando no hablaba, que había aprendido de él que el amor no necesita demostrarse con grandes gestos, sino sustentarse en las decisiones diarias, en el cuidado de quienes se quedan incluso cuando el otro falla, y que esto había cambiado por completo su forma de amar. Daniel, al oír esto, sintió un nudo en la garganta. Porque, aunque Marina no lo supiera, estaba describiendo exactamente el tipo de amor que una vez le ofreció a Laura, pero ahora, en otro tiempo, con otra persona, finalmente estaba siendo reconocido y valorado. Mientras tanto, la madre de Laura fue hospitalizada tras una grave crisis respiratoria. Laura pasó días en el hospital, alternando entre cuidados, oración y largas conversaciones con los médicos. Su relación nunca fue dulce, pero existía un vínculo inquebrantable, marcado por el dolor, el silencio y un cariño que nunca se expresaba plenamente. Una noche, cuando la habitación estaba en silencio y la tenue luz proyectaba sombras en las paredes, su madre le tomó la mano con dificultad y le dijo algo que nunca antes había dicho: tomaste malas decisiones, pero sigues siendo mi hija. Y yo también tomé las mías. Ninguna mujer escapa ilesa de su propio dolor. No te condenes por querer amar mal. Pero prométeme que de ahora en adelante amarás con razón. Laura lloró como una niña. No solo porque oyó la voz de alguien que siempre había sido duro volverse blando, sino porque sabía que esa podría ser la última disculpa que su madre le daría. Y en ese momento, sintió que por fin podía dejar atrás la vergüenza. En una de sus sesiones de terapia, Laura reveló que sintió una extraña necesidad de escribirle una carta a Daniel. No para volver con él. No para reconquistarlo. Solo para agradecerle. Por todo. Por la forma en que la amaba, por la forma en que la perdonaba, por ser el espejo más sincero que jamás había tenido. La terapeuta dijo que podría ser un buen cierre simbólico. Y así escribió. Una carta larga, profunda y honesta. Habló del pasado, de lo que había aprendido, de cuánto se había equivocado y de cuánto aún estaba en proceso. Dijo que esperaba que él siguiera siendo feliz y que, de verdad, esperaba que Marina fuera todo lo que ella no pudo ser. Él metió la carta en un sobre, pero no la envió. Se dio cuenta, al terminar, de que no era necesaria. Esa carta era para ella. Un último gesto de liberación. Casi al mismo tiempo, Marina perdió a su padre. Fue un proceso doloroso, pues el vínculo entre ellos era fuerte. Daniel estuvo presente durante su duelo, ocupándose de las pequeñas cosas que ya no podía hacer sola. Y durante ese tiempo, algo dentro de él se consolidó: esa mujer ahora era su hogar. Y estaba listo para algo más grande. Empezó a planear discretamente un viaje para proponerle matrimonio a Marina. No se trataba de olvidar el pasado, sino de abrazar el presente con todo lo que había aprendido. Lo preparó todo con calma, con detalles que había meditado durante meses. No fue una extravagancia, pero sí íntima, profunda y genuina, tal como él era. Durante ese mismo periodo, Laura empezó a dar clases en una escuela de barrio. Redescubrió una alegría que había olvidado. Los alumnos la admiraban, y ella se sentía útil e inspiradora.
Empezó a escribir cuentos, usando nombres ficticios, pero plasmando sentimientos que conocía bien. Uno de los cuentos acabó siendo publicado en una revista literaria. Leyó el texto impreso como si viera cómo una parte de su alma cobraba forma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma, sin necesitar la aprobación de nadie. Fue en este escenario, donde todo parecía encajar, que el tiempo finalmente cumplió su función, enseñarnos que algunas historias no tienen finales felices en el sentido romántico, sino honestos, profundos y justos. Historias que nos transforman, que nos confrontan con nuestros defectos y nos obligan a elegir quiénes queremos ser en función de ellos. Laura aprendió a vivir sin mirar atrás, sin esperar mensajes que nunca llegarían, sin albergar esperanzas vacías. Daniel aprendió que avanzar no se trata de huir, sino de comprender que algunos amores solo sirven para enseñar. Marina aprendió que amar a alguien que ha sido roto requiere valentía, pero que cuando se elige reconstruir juntos, la vida se encarga de hacer que las cosas florezcan. Y en ese momento de la vida, todos los caminos estaban listos para una nueva dirección. El descenso de esa historia no se trataba de borrar lo sucedido, sino de permitir que cada persona siguiera adelante en paz con las consecuencias de sus decisiones. Laura, ahora serena, caminaba sola, no por soledad, sino por libertad. Daniel, a punto de dar el mayor paso de un nuevo comienzo desde que todo se derrumbó, cargaba con la certeza de que amar de nuevo era posible y de que, esta vez, estaba donde realmente merecía estar. Marina, inconsciente de la profundidad de la historia que precedió a su amor, era el presente que no necesitaba pasado para valer la pena. El tiempo, que una vez parecía un enemigo, ahora era un aliado. Y todo avanzaba, en silencio, hacia un final inesperado, pero que, de alguna manera, se revelaría como la única conclusión posible de una historia de amor, pérdida, aprendizaje y renacimiento. Fue un domingo por la tarde, sin previo aviso y sin motivo aparente, que Laura decidió caminar hasta el jardín donde, meses antes, se había arrodillado ante Daniel para confesarle todo lo que había guardado silencio durante tanto tiempo. No sabía qué buscaba allí, quizás simplemente confirmarse a sí misma que ese capítulo estaba realmente cerrado, o quizás simplemente quería ver con sus propios ojos si el dolor que una vez la abrumaba aún encontraba un lugar en ella. El lugar estaba casi vacío, y las hojas secas que cubrían el camino parecían haber acumulado los ecos de lo vivido allí. Se sentó en el mismo banco de piedra, cerró los ojos unos segundos y no pensó en Daniel como antes. Pensó en sí misma, en cómo había cambiado, en cómo seguía cambiando. Fue en ese momento que su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su hermana, diciendo que su madre había empeorado repentinamente. Laura corrió al hospital sin pensarlo. Al llegar, encontró la habitación en silencio, el frágil cuerpo de su madre rodeado de máquinas que pitaban a un ritmo tenso y errático. Él se sentó a su lado, le tomó la mano arrugada y se dio cuenta de cuanto más tenía que decir, aunque, en ese momento, las palabras parecieran inútiles. En el silencio de la habitación, le susurró que la perdonaba, que la comprendía ahora como nunca, que reconocía el peso de ser mujer y cargar con tanto dolor oculto. Dijo que, a pesar de todos los conflictos, había sido el pilar que la mantuvo en pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Y, con lágrimas en los ojos, le dio las gracias. No por todo, pero sí por tanto. Por su valentía, por su presencia, por su amor retorcido, pero amor al fin y al cabo. Su madre no respondió. No hubo intercambio de miradas ni palabras finales. Solo el sonido de los monitores, que poco después fueron reemplazados por una alarma continua y seca. Se había ido. Allí. Sin un adiós. Y Laura permaneció, sentada, con la cabeza gacha y la mano aún aferrada a la suya como si pudiera detener el paso del tiempo antes de que se llevara lo poco que le quedaba. El dolor descendió como un velo pesado, pero no desesperanzado. Por primera vez, Laura experimentó la pérdida con la certeza de haber hecho lo que pudo. Que las distancias entre ella y su madre se habían llenado, aunque tarde, con algo parecido al perdón. Y esta sensación, extraña y reconfortante, le dio la fuerza para afrontar los días siguientes. Asistió al velorio con serenidad, recibió a la familia con amabilidad y, en medio de todos los rituales sociales del duelo, se dio cuenta de que ya no necesitaba ocultar quién era. Ya no se avergonzaba de la mujer en la que se había convertido. Conocía sus defectos,
pero también el esfuerzo silencioso que había estado haciendo por ser mejor. Mientras tanto, la vida de Daniel se encaminaba hacia un nuevo y definitivo hito. El viaje con Marina estaba decidido. Era al campo, a un pequeño pueblo con un lago cristalino rodeado de cabañas rústicas. Eligió el lugar porque le recordaba la paz que una vez buscó en su interior y que ahora encontraba en sus ojos. Marina no sospechaba nada, pero Daniel llevaba en el bolsillo un sencillo anillo con un pequeño diamante sujeto a un hilo rojo, el mismo que llevaba en la muñeca como amuleto desde que la conoció. Era su forma de simbolizar que los caminos que los unieron provenían de algo más grande que la casualidad. La noche de la propuesta, el cielo estaba despejado y el aire ligeramente frío. Caminaron descalzos junto al lago, y Marina comentó que el sonido del agua le recordaba su infancia. Daniel se detuvo, le tomó la mano y la hizo sentar a su lado en una roca lisa. Guardó silencio unos segundos y luego habló en voz baja pero firme. Dijo que nunca le había prometido nada a nadie que no estuviera seguro de poder cumplir, y que con ella quería prometerlo todo. Dijo que no era un hombre perfecto, que cargaba con historias y cicatrices, pero que con ella sentía que ya no necesitaba protegerse. Quería estar completo, no solo para amar, sino para compartir, para construir, para envejecer. Marina no lloró. Sonrió. Y, cogiendo su rostro entre las manos, le respondió con un beso. Un beso tranquilo, como si dijera sí con el alma. El sí llegó después, por supuesto, entre risas y lágrimas. Pero el verdadero compromiso ya se había sellado en el silencio de ese momento, donde dos verdades se encontraron. La semana siguiente, de vuelta en la ciudad, Daniel decidió visitar la tumba de su padre, fallecido años atrás. Quería hablar con alguien sobre esta nueva etapa en la vida, aunque esa persona ya no estuviera. Llevó flores, limpió con cuidado el mármol y habló en voz alta, como de niño. Marina se mantuvo a cierta distancia, respetando su espacio. Al salir, pasaron por una pequeña floristería, y al ver a una anciana sentada en el mostrador, Marina decidió entrar. Charlaron unos minutos, y la mujer, de mirada dulce, le contó que había perdido a su marido hacía poco. Daniel, al oírla hablar, se acercó. Y la mujer, tras contarle brevemente su historia, dijo una frase que se le quedó grabada en la memoria durante días: a veces el amor de nuestra vida no es el que se queda, sino el que nos enseña a reconocer el amor verdadero cuando finalmente llega. Marina miró a Daniel y le apretó la mano. Él sonrió, con cierta pesadez en la mirada, pero con el corazón ligero. Mientras comenzaban los discretos preparativos de la boda, Laura tomó una decisión importante. Decidió publicar un libro. No una autobiografía, sino una colección de relatos de ficción inspirados en sentimientos reales. Historias sobre la pérdida, los nuevos comienzos, el perdón y la reconstrucción. Eligió un seudónimo, no por miedo, sino para que los textos hablaran por sí mismos. Cuando la editorial aprobó el material, lloró. No de tristeza, sino porque comprendió que, incluso después de todo, aún era posible florecer. Uno de los relatos describía a una mujer que había traicionado al hombre que la amaba y pasó años intentando encontrarle sentido al vacío que aún le quedaba. La historia terminaba con el personaje plantando un jardín sobre las cenizas de la casa que una vez destruyó con sus propias manos. Era simbólico. Y necesario. Una noche, paseando por una librería del centro, Daniel vio el libro en el escaparate. Lo tomó por curiosidad, hojeó algunas páginas y, tras leer 2 párrafos, reconoció algo en el estilo, las palabras, el dolor entre líneas. No dudó que era Laura. Leyó el libro entero en 2 noches. No lloró, pero sintió una silenciosa gratitud. Por haber encontrado un camino. Por haber elegido transformar el dolor en arte. Y por, aunque indirectamente, seguir siendo capaz de tocarlo con la verdad. Días después, al salir de un café con Marina, vio a Laura al otro lado de la calle, saliendo de un kiosco con un periódico bajo el brazo. Sus miradas se cruzaron. Y esta vez, no hubo peso. Solo un leve, casi imperceptible asentimiento. No había ganas de hablar. Ni necesidad. Ambos sabían que no había más capítulos que escribir entre ellos. Solo una historia cerrada, respetada y finalmente superada. Los dos siguieron caminos que jamás volverían a cruzarse, pero que jamás podrían negar lo que representaban el uno para el otro.
Porque a veces las grandes historias de amor no son las que duran para siempre, sino las que dejan cicatrices que se convierten en mapas que, leídos con valentía, nos llevan exactamente a donde debemos estar. Y todo, ahora, apuntaba al final. No como una tragedia, sino como una conclusión. Como el punto final necesario en una narrativa que, aunque marcada por el dolor, renacía en forma de perdón, aprendizaje y un nuevo comienzo. Y el verdadero desenlace, ya se acercaba como el último aliento de un viento antiguo, preparándose finalmente para amainar. La boda de Daniel y Marina fue sencilla pero significativa. En un espacio privado al aire libre, rodeados de árboles centenarios e iluminados por pequeñas lámparas colgadas entre las ramas, solo estaban sus amigos más cercanos, aquellos que habían presenciado de cerca el renacimiento de un hombre destrozado por dentro, pero que encontró la fuerza para reconstruirse, no a través de un nuevo amor, sino al decidir no amargarse ante la decepción. Cuando Daniel miró a Marina en el altar, comprendió que el amor que ahora experimentaba no era un reemplazo del anterior, sino la evolución de todo lo que una vez creyó imposible de volver a experimentar. No había peso de recuerdos pasados en su mirada, solo la ligereza del presente, como si cada dolor que había experimentado hasta entonces tuviera sentido por haberlo llevado a ese preciso momento. Marina, con su mirada serena y su presencia constante, no había venido a borrar a nadie, sino a enseñar que un corazón herido sí puede volver a confiar y que el amor verdadero no compite con el pasado, solo florece donde hay espacio. Tras la ceremonia, Daniel se apartó discretamente unos minutos y caminó hacia un rincón del campo donde había dejado una cartita clavada en un árbol. Era para él mismo, escrita meses antes, en un momento de soledad. Al abrir el sobre, leyó en silencio: si has llegado hasta aquí, entiéndelo, ganaste. No porque superaste a alguien, sino porque no permitiste que el dolor te transformara en lo que te dolía. Y porque supiste reconocer el amor cuando llegó, sin esperar la perfección, solo la verdad. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y regresó a la fiesta con el alma en paz. La vida le había enseñado, de la forma más dura posible, que amar también es saber soltar. Pero ahora, por fin, entendía lo que significaba quedarse. Esa misma noche, Laura estaba sola en casa, sentada en el sofá con una taza de té en las manos y un libro abierto en el regazo. No sabía exactamente por qué, pero sentía una inquietud en el aire. Una premonición. Como si algo se cerrara dentro de ella para siempre. Encendió la televisión, pero no prestó atención. Sonó el teléfono. Era una amiga que le contaba que su libro había sido nominado a un premio literario nacional. La noticia la tomó por sorpresa. Fue un reconocimiento. Fue la validación de que su dolor, al transformarse en verdad, podía conmover a otros. Lloró en silencio, no por la nominación, sino por el simbolismo de todo aquello. Porque había escrito esas historias en noches de insomnio, en tardes de angustia, en momentos en los que no sabía si podría continuar. Se levantó, salió al balcón y miró al cielo. Respiró hondo. Comprendió entonces que, aunque nunca recibiera el perdón del mundo entero, finalmente se había perdonado a sí misma. Pasaron los días, y poco después, Laura recibió un mensaje inesperado. Era de Marina. Directo, sereno, sin ironía. La invitaba a un evento literario benéfico donde ambos estarían presentes como invitados. Laura dudó. Consideró rechazar. Pero algo en su interior le decía que esta invitación era más que una formalidad. Era una oportunidad. No para conectar, no para amistad, sino para afrontar la nueva realidad de frente. Aceptó. El día del evento, llegó temprano y se sentó en la tercera fila, observando los preparativos. Cuando Marina entró, acompañada de Daniel, sus miradas se cruzaron inevitablemente. Laura no apartó la mirada. Sonrió levemente. Y Marina, con la misma serenidad de siempre, le devolvió el gesto con un sutil saludo. Daniel simplemente sostuvo su mirada firme, respetuosa, y siguió adelante. No hubo conversación. No hizo falta más. Pero en ese intercambio silencioso, algo terminó para siempre. Fue la última página que se pasó, sin gritos, sin lágrimas, solo con la madurez de quien entendió que amar también significa saber dejar ir. Esa misma semana, el libro de Laura se lanzó oficialmente en una nueva edición.
subió al escenario del teatro local para dar las gracias, y durante su discurso, no mencionó ninguna tragedia personal, sino que habló de las segundas oportunidades que la vida brinda a quienes no se dan por vencidos en su empeño por ser mejores. Dijo que todos cometemos errores, pero que estos no tienen por qué ser el fin de todo, siempre y cuando asumamos la responsabilidad con sinceridad y no intentemos eludir las consecuencias. El aplauso final fue intenso. Y por primera vez en muchos años, Laura sintió que su voz no provenía de la culpa, sino de la honestidad. En cuanto al hombre que una vez fue el catalizador del error que lo destruyó todo, desapareció para siempre. Nunca más se lo volvió a ver. Para Laura, eso ya no importaba. Él ya no tenía poder. Porque ahora sabía que lo que realmente importa no es lo que nos hacen, sino lo que elegimos hacer con lo que nos lastima. Y decidió dejar de ser víctima. Ni de los demás, ni de sí misma. Daniel y Marina siguieron adelante con sus vidas en armonía. Años después, tuvieron un hijo, y cuando lo abrazó por primera vez, Daniel comprendió que el amor se multiplica cuando le damos cabida. Ya no había recuerdos amargos, ni miedos. Solo existía el presente y la gratitud por todo lo que lo había traído hasta aquí. Sabía, con la certeza que solo el tiempo da, que si no hubiera sufrido lo que sufrió, quizá nunca habría aprendido a valorar el amor en su forma más sincera. Y eso era lo que quería enseñarle a su hijo, que el amor no es la ausencia de error, sino la presencia de la elección. Cada día. Elegir al otro. Elegir quedarse. Elegir cuidar. Años después, Laura seguía caminando sola por las calles de la ciudad, pero ahora con paso firme. Publicó 2 libros más. Concedió entrevistas. Fue invitada a dar conferencias. Nunca se volvió a casar, pero tampoco se perdió ante nadie. Amaba, sí. Pero ahora con conciencia, sin necesidad de negarse a sí misma, sin intentar encajar en las expectativas de nadie. Vivió su propia verdad con valentía. Y eso, para ella, fue suficiente. La cicatriz de su historia nunca desaparecería, pero aprendió a usarla como señal de transformación. Cada vez que miraba atrás, no veía destrucción. Veía renacimiento. Esta fue una historia sobre decisiones. Sobre consecuencias. Sobre pérdidas. Pero, sobre todo, sobre redención. No la redención que buscamos en los demás, sino la que solo llega cuando dejamos de fingir que no cometimos errores y tenemos el coraje de afrontar lo que hemos hecho. Daniel encontró la paz al seguir adelante sin guardar rencor. Laura encontró la libertad al dejar de esconderse de su propio dolor. Y Marina, con su amorosa presencia, fue la prueba de que el amor verdadero no necesita arreglar nada, solo necesita respetar lo vivido. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Con qué personaje te identificaste más? Tu opinión es importante y queremos saber cómo te llegó al corazón. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuras historias como esta. Y recuerda, la traición no es un error, es una elección. Y toda elección tiene consecuencias. A veces, lo que pierdes nunca regresa. Un hogar puede destruirse en minutos, un amor puede ser asesinado por un abrazo falso, y la confianza, la confianza, una vez rota, nunca vuelve a estar completa. Esta historia demostró que incluso quienes traicionan pueden cambiar, pero ese amor perdido nunca volverá a ser el mismo. Y aquí, en este canal, lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro propósito es mostrar, a través de historias de ficción, el daño real que causa, al amor, a la familia, al alma. Hasta la próxima historia. Y que no venga del dolor.